Imaginen por un momento la noche más oscura que hayan vivido. Lejos de las luces de la ciudad, en una montaña remota o en medio del océano. El cielo se despliega ante ustedes como un manto de terciopelo, salpicado por incontables puntos de luz. Estrellas, miles de ellas, formando la Vía Láctea. Parece infinito, ¿verdad? Un universo vasto y repleto solo con lo que nuestros ojos pueden captar. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esa visión es solo una diminuta fracción, un simple grano de arena en una playa interminable? La verdad es que allá afuera, más allá de la oscuridad que percibimos, existe un universo que desafía toda comprensión, un cosmos poblado por una cantidad de galaxias que la mente humana apenas puede procesar. No hablamos de miles ni de millones, hablamos de 2 billones de galaxias. Una cifra tan abrumadora que nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en la existencia misma. Si te fascina la ciencia que desvela los misterios más grandes del universo, dale like a este video y suscríbete para que juntos continuemos explorando las maravillas que nos aguardan. Acompáñanos en una travesía que no solo revelará la magnitud insospechada del universo, sino que también nos sumergirá en la ingeniosa aventura científica que nos permitió, por primera vez, asomarnos a esta realidad asombrosa. Desde los telescopios más potentes hasta las mentes más brillantes, descubriremos cómo la humanidad logró contar lo incontable y vislumbrar la verdadera escala de nuestro hogar cósmico. Prepárense para cambiar para siempre su percepción de la noche estrellada. Durante milenios, la humanidad miró el cielo con asombro y limitación. Nuestros antepasados veían solo las estrellas y los planetas visibles a simple vista, y más tarde, con los primeros telescopios, las nebulosas y las galaxias más cercanas. La Vía Láctea, nuestra propia galaxia, se pensó durante mucho tiempo que era todo el universo. Luego, en el siglo XX, el genio de Edwin Hubble nos reveló la impactante verdad: que esas nebulosas espirales, que parecían simples nubes de gas, eran en realidad otras galaxias, vastas islas de estrellas a distancias inimaginables, mucho más allá de la Vía Láctea. Aquello fue una revolución. De repente, el universo se hizo inmensamente más grande. De una sola galaxia, pasamos a concebir un cosmos con millones de ellas. Hubble mismo estimó que podría haber 100.000 millones de galaxias. Una cifra enorme, pero que con el tiempo se quedaría corta. El salto cualitativo real llegó con el sucesor homónimo del propio Edwin Hubble, el telescopio espacial Hubble. Lanzado en 1990, este prodigio de la ingeniería humana se liberó de las distorsiones de la atmósfera terrestre, ofreciéndonos una claridad y una profundidad de visión sin precedentes. Fue como quitar un velo cósmico que había oscurecido nuestra vista durante toda la historia. Las imágenes que el Hubble comenzó a enviar transformaron la astronomía. Nos mostró detalles increíbles de galaxias lejanas, estrellas moribundas y el nacimiento de nuevos soles. Pero el verdadero punto de inflexión, el experimento que cambiaría nuestra comprensión de la escala del universo, estaba aún por venir. En 1995, un equipo de astrónomos liderado por Robert Williams tomó una decisión audaz. Con el precioso tiempo de observación del telescopio espacial Hubble, en lugar de apuntar a una galaxia brillante o a una estrella explosiva, decidieron hacer algo aparentemente contraintuitivo. Apuntaron el telescopio a una diminuta y aparentemente vacía región del cielo, una porción del firmamento en la constelación de la Osa Mayor que, incluso con los telescopios terrestres más potentes, parecía completamente desprovista de estrellas o galaxias. Era un lugar oscuro, aburrido, una mancha del tamaño aproximado de un grano de arena sostenido con el brazo extendido a la distancia, una minúscula fracción del cielo nocturno. ¿Qué buscaban allí? Buscaban la nada, con la esperanza de encontrarlo todo. La estrategia era simple, pero radical. Dejar el obturador de la cámara del Hubble abierto durante un tiempo excepcionalmente largo. Durante 10 días consecutivos, con un total de 155 exposiciones separadas, el Hubble recolectó cada fotón de luz, por tenue que fuera, proveniente de esa pequeña ventana al cosmos. La idea era acumular la luz más débil y distante que hubiera viajado miles de millones de años a través del universo.
El resultado de este experimento, conocido como el campo profundo de Hubble o Hubble Deep Field, fue más allá de las expectativas más salvajes. Lo que se reveló en esa imagen fue simplemente asombroso. En lugar de la oscuridad que se esperaba, la imagen estaba repleta. Cada uno de esos puntos de luz, que a primera vista podrían confundirse con estrellas, eran en realidad galaxias. Miles de ellas. Galaxias de todas las formas y tamaños, espirales, elípticas, irregulares. Algunas eran galaxias maduras, similares a nuestra Vía Láctea. Otras eran pequeñas y borrosas, galaxias jóvenes formadas en los albores del universo, cuya luz había tardado tanto en llegar que las estábamos viendo tal como eran hace miles de millones de años. La imagen era una instantánea del universo en su juventud y madurez, todo en ese diminuto parche de cielo. Esta revelación no solo nos mostró la riqueza del universo en esa pequeña región, sino que nos dio una herramienta para estimar la población galáctica total. Si había miles de galaxias en un punto tan pequeño del cielo, ¿cuántas debería haber en toda la bóveda celeste? Los astrónomos extrapolaron los datos. Multiplicaron el número de galaxias vistas en el campo profundo por el número de parches similares que se necesitarían para cubrir todo el cielo. Los cálculos iniciales, basados en esta primera incursión profunda, arrojaron una cifra que elevaba las estimaciones de Hubble a una nueva escala. Hablamos de entre 100.000 millones y 200.000 millones de galaxias en el universo observable. De repente, el cosmos se había vuelto miles de veces más poblado de lo que jamás habíamos imaginado. Pero este número, por grandioso que fuera, aún no era el final de la historia. Aún no llegábamos a los 2 billones. El siguiente gran avance requeriría una comprensión más profunda de la evolución cósmica. La visión inicial del campo profundo de Hubble fue solo el principio. Años más tarde, se llevaron a cabo exposiciones aún más largas y en diferentes regiones del cielo, como el campo ultra profundo de Hubble y el campo frontera. Estas nuevas imágenes permitieron a los astrónomos mirar aún más atrás en el tiempo, casi hasta el Big Bang mismo, y lo que descubrieron fue crucial. El universo primitivo era diferente. Era un lugar más caótico, con muchísimas más galaxias, pero eran galaxias mucho más pequeñas y tenues. Con el tiempo, estas galaxias enanas colisionaron, se fusionaron y se agruparon para formar las galaxias gigantes que vemos hoy. Es decir, una galaxia grande de ahora puede ser el resultado de la fusión de 10, 20 o incluso 100 galaxias más pequeñas de los primeros tiempos del cosmos. El desafío era contabilizar esas galaxias más pequeñas y distantes, muchas de las cuales son ahora demasiado débiles y lejanas para ser detectadas directamente por el Hubble. Los astrónomos tuvieron que usar modelos sofisticados y simulaciones por ordenador. Utilizaron la luz que recibimos de esas galaxias más antiguas, combinada con nuestro conocimiento de cómo las galaxias crecen y evolucionan a lo largo de los miles de millones de años, para calcular cuántas de esas galaxias bebé debieron haber existido en el universo primitivo para dar lugar a las que vemos ahora. Y fue al sumar estas galaxias ocultas o fusionadas del pasado distante a las galaxias más grandes y brillantes que vemos hoy, cuando la cifra se disparó dramáticamente. Fue entonces cuando llegamos a la impresionante estimación de 2 billones de galaxias en el universo observable. Un número que no solo representa lo que podemos ver, sino lo que sabemos que ha existido y evolucionado a lo largo de la historia cósmica. La implicación es profunda. El universo no solo es más grande de lo que pensábamos, es increíblemente más denso, más poblado, más complejo. Y cada una de esas galaxias, cada uno de esos billones, es un universo en sí mismo, con sus propias estrellas, sus propios planetas y sus propios secretos por desvelar. La visión inicial del campo profundo de Hubble fue solo el principio. Años más tarde, se llevaron a cabo exposiciones aún más largas y en diferentes regiones del cielo, como el campo ultra profundo de Hubble y el campo frontera. Estas nuevas imágenes permitieron a los astrónomos mirar aún más atrás en el tiempo, casi hasta el Big Bang mismo. Y lo que descubrieron fue crucial. El universo primitivo era diferente. Era un lugar más caótico, con muchísimas más galaxias, pero eran galaxias mucho más pequeñas y tenues. Con el tiempo, estas galaxias enanas colisionaron, se fusionaron y se agruparon para formar las galaxias gigantes que vemos hoy. Es decir, una galaxia grande de ahora puede ser el resultado de la fusión de 10,
20 o incluso 100 galaxias más pequeñas de los primeros tiempos del cosmos. El desafío era contabilizar esas galaxias más pequeñas y distantes, muchas de las cuales son ahora demasiado débiles y lejanas para ser detectadas directamente por el Hubble. Los astrónomos tuvieron que usar modelos sofisticados y simulaciones por ordenador. Utilizaron la luz que recibimos de esas galaxias más antiguas, combinada con nuestro conocimiento de cómo las galaxias crecen y evolucionan a lo largo de los miles de millones de años, para calcular cuántas de esas galaxias bebé debieron haber existido en el universo primitivo para dar lugar a las que vemos ahora. Y fue al sumar estas galaxias ocultas o fusionadas del pasado distante a las galaxias más grandes y brillantes que vemos hoy, cuando la cifra se disparó dramáticamente. Fue entonces cuando llegamos a la impresionante estimación de 2 billones de galaxias en el universo observable, un número que no solo representa lo que podemos ver, sino lo que sabemos que ha existido y evolucionado a lo largo de la historia cósmica. La implicación es profunda. El universo no solo es más grande de lo que pensábamos, es increíblemente más denso, más poblado, más complejo. Y cada una de esas galaxias, cada uno de esos billones, es un universo en sí mismo, con sus propias estrellas, sus propios planetas y sus propios secretos por desvelar. Asimilar una cifra como 2 billones es prácticamente imposible para la mente humana. Si intentáramos contar hasta 2 billones, a un ritmo de un número por segundo, nos tomaría más de 63.000 años. Es un número que excede la cantidad de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Esta revelación no solo expandió nuestro mapa del universo, sino que nos obligó a preguntarnos, ¿qué son realmente estas 2 billones de galaxias? ¿Son todas iguales? La respuesta es un rotundo no. Este número no representa una colección monótona de objetos idénticos, sino un zoológico cósmico de una diversidad asombrosa, con estructuras, historias y destinos tan variados como la vida misma en nuestro planeta. Es una población vasta y compleja, un ecosistema de materia estelar, gas, polvo y el misterioso andamiaje de la materia oscura. Para poner orden en esta inmensidad, los astrónomos clasifican las galaxias basándose en su apariencia visual, un sistema iniciado por el propio Edwin Hubble. Aunque hoy sabemos que la historia evolutiva es mucho más compleja, su método sigue siendo una forma fundamental de entender la diversidad galáctica. La primera y quizás más familiar categoría es la de las galaxias espirales. Nuestra propia Vía Láctea es un ejemplo perfecto. Estas galaxias son algunos de los objetos más bellos del universo. Se caracterizan por un núcleo o bulbo central, densamente poblado por estrellas más viejas y rojizas. Desde este bulbo se extienden majestuosos brazos espirales que giran a su alrededor. Estos brazos no son estructuras sólidas, sino ondas de densidad, regiones donde el gas y el polvo se comprimen, desencadenando una intensa formación de estrellas. Por eso, los brazos espirales brillan con la luz azul y caliente de estrellas jóvenes y masivas, y están salpicados de nebulosas rosadas, que son las guarderías estelares del cosmos. Rodeando todo esto, se encuentra un vasto halo esférico, invisible a nuestros ojos, compuesto principalmente de materia oscura, la sustancia misteriosa que mantiene unida a la galaxia con su inmensa atracción gravitacional. Las galaxias espirales son ciudades cósmicas vibrantes, activas y llenas de vida estelar. En el extremo opuesto del espectro encontramos a las galaxias elípticas. Si las espirales son ciudades bulliciosas, las elípticas son imperios antiguos y retirados. A simple vista, carecen de la estructura espectacular de las espirales. Son enormes cúmulos de estrellas, de forma esférica o elipsoidal, como un balón de rugby cósmico. Su color es predominantemente rojizo o amarillento, una señal de que están compuestas casi en su totalidad por estrellas viejas. En estas galaxias, la formación estelar prácticamente se ha detenido. Han agotado la mayor parte de su gas y polvo fríos, el combustible necesario para crear nuevas generaciones de soles. Las estrellas que contienen se mueven en órbitas aleatorias, como un enjambre de abejas, en lugar de seguir un patrón de rotación ordenado como en las espirales. Las galaxias elípticas suelen ser los objetos más masivos del universo. Se cree que se forman a través de la fusión de múltiples galaxias más pequeñas a lo largo de miles de millones de años.
son el resultado final del canibalismo galáctico, gigantes tranquilos que han devorado a sus vecinos y ahora reposan en el centro de los grandes cúmulos de galaxias. Entre las espirales y las elípticas existe una categoría intermedia, las galaxias lenticulares. Poseen un disco y un bulbo central, como las espirales, pero carecen de los brazos espirales definidos. Son como galaxias espirales que han perdido su gas y polvo, por lo que la formación de estrellas también ha cesado en gran medida. Son una especie de fósil cósmico, una instantánea de la transición de una galaxia activa a una pasiva. Pero el universo no siempre es ordenado. Existe una cuarta categoría que agrupa a todas las demás, las galaxias irregulares. Como su nombre indica, estas galaxias carecen de cualquier forma simétrica o reconocible. Son colecciones caóticas de estrellas, gas y polvo. Muchas galaxias irregulares son el resultado de interacciones gravitacionales violentas. Pueden ser dos galaxias que están en proceso de colisión, con sus estructuras desgarradas por las fuerzas de marea, creando largos puentes de estrellas y gas entre ellas. O pueden ser galaxias enanas, como las nubes de Magallanes que orbitan nuestra Vía Láctea, cuya forma ha sido distorsionada por la inmensa gravedad de su vecina mayor. Y más allá de estas formas básicas, el zoológico cósmico se vuelve aún más exótico. Algunas galaxias albergan en su centro un monstruo, un agujero negro supermasivo, con una masa de millones o incluso miles de millones de veces la de nuestro Sol. Cuando este agujero negro está activo, es decir, cuando está devorando grandes cantidades de gas y estrellas, el disco de material que gira a su alrededor se calienta a temperaturas extremas y emite una cantidad de energía inimaginable. Estos núcleos galácticos activos pueden hacer que el centro de una galaxia brille más que todas sus estrellas juntas. En sus formas más extremas se les conoce como cuásares, y son los objetos más luminosos y distantes del universo. Son faros cósmicos que nos permiten estudiar las condiciones del universo primitivo. Así, dentro de esos 2 billones de galaxias, se esconde una variedad que apenas comenzamos a catalogar. Un tapiz tejido con miles de millones de años de evolución, colisiones, nacimientos y muertes estelares. Cada punto de luz en el campo profundo de Hubble no es solo una galaxia, es un mundo con su propia historia, su propia forma y su propio destino. Pero estas galaxias, en todas sus variadas y exóticas formas, no son islas solitarias a la deriva en un vacío infinito. Son criaturas fundamentalmente sociales, unidas por la invisible y persistente mano de la gravedad en estructuras cada vez mayores. Al observar el universo en su totalidad, descubrimos que estos 2 billones de galaxias no están esparcidos al azar. Forman una arquitectura cósmica, una red interconectada de una escala y una belleza que superan cualquier cosa que podamos encontrar en la naturaleza terrestre. El universo tiene una estructura, y comprenderla es el siguiente paso en nuestro viaje. La primera capa de esta organización son los grupos y los cúmulos. La mayoría de las galaxias no viven solas. Al igual que nuestra Vía Láctea, pertenecen a pequeñas congregaciones conocidas como grupos de galaxias. Nuestro propio vecindario cósmico se llama el Grupo Local, un conjunto de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente en una región de unos 10 millones de años luz de diámetro. Las reinas de este grupo son 2 galaxias espirales masivas, nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que es un poco más grande que la nuestra y se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de distancia. De hecho, estamos en curso de colisión. Dentro de unos 4.500 millones de años, las 2 galaxias se fusionarán para formar una galaxia elíptica gigante. El resto del grupo local está compuesto por galaxias más pequeñas, como la galaxia del Triángulo y docenas de galaxias enanas que orbitan a las más grandes como satélites. Pero los grupos son solo el primer peldaño. Si nos alejamos más, encontramos estructuras mucho más impresionantes, las grandes metrópolis del universo, los cúmulos de galaxias. Un cúmulo puede contener desde cientos hasta miles de galaxias, todas orbitando un centro de masa común en un espacio relativamente denso. El cúmulo de Virgo, por ejemplo, es el cúmulo masivo más cercano a nosotros y contiene más de 1.300 galaxias. La vida en un cúmulo es mucho más violenta y caótica que en un grupo tranquilo como el nuestro. Las galaxias pasan zumbando unas junto a otras a velocidades increíbles. Las colisiones y fusiones son eventos comunes. El espacio entre las galaxias no está vacío.
sino que está lleno de un gas intergaláctico extremadamente caliente, a millones de grados, que es visible solo para los telescopios de rayos X. Este gas es el remanente de las atmósferas de las galaxias, arrancadas por las violentas interacciones gravitacionales. Los cúmulos son los crisoles del universo, donde las galaxias son transformadas, despojadas de su gas y a menudo fusionadas en gigantescas galaxias elípticas que se asientan en el corazón del cúmulo. A medida que nuestra perspectiva se amplía, descubrimos una capa de organización aún mayor. Los cúmulos de galaxias, a su vez, se agrupan en supercúmulos. Estas son algunas de las estructuras más grandes conocidas en el universo. No están tan densamente unidas por la gravedad como los cúmulos, sino que son vastas colecciones de grupos y cúmulos que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Nuestro propio grupo local es solo una pequeña parte del supercúmulo de Virgo, que a su vez es solo un lóbulo de una estructura aún más masiva que los astrónomos han bautizado como Laniakea. Este nombre, que en hawaiano significa cielo inconmensurable, describe nuestra patria cósmica a gran escala. Laniakea contiene 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de más de 520 millones de años luz. Todas las galaxias dentro de Laniakea, incluida la nuestra, fluyen gravitacionalmente hacia un punto central llamado el Gran Atractor, una misteriosa concentración de masa cuya naturaleza exacta aún estamos tratando de comprender. Y es aquí, al mapear la ubicación de estos supercúmulos, cuando la verdadera arquitectura del cosmos se revela en toda su gloria. Descubrimos que el universo se parece a una red tridimensional gigantesca, la red cósmica. Esta red está formada por largos y delgados filamentos de galaxias y supercúmulos que se conectan entre sí. Estos filamentos son las autopistas del universo, hebras luminosas que se extienden por el espacio y albergan la mayor parte de la materia visible. En los puntos donde estos filamentos se cruzan, encontramos los nodos de la red, que son los cúmulos de galaxias más masivos, las grandes encrucijadas del cosmos. Y entretejido entre esta red de filamentos y nodos, existen regiones de una vacuidad asombrosa. Los grandes vacíos cósmicos. Son burbujas colosales, de cientos de millones de años luz de diámetro, donde casi no hay galaxias. Son los desiertos del universo, vastas extensiones de oscuridad y silencio que contrastan con la densidad de los filamentos. Esta estructura no es un accidente. Es el resultado de la interacción entre las dos fuerzas más poderosas y misteriosas del universo, la materia oscura y la energía oscura. Inmediatamente después del Big Bang, el universo estaba casi uniforme, pero había diminutas fluctuaciones de densidad. La materia oscura, esa sustancia invisible que constituye aproximadamente el 27% del universo, comenzó a agruparse por la fuerza de la gravedad en las zonas ligeramente más densas. Con el tiempo, formó una vasta red de andamiaje invisible. La materia ordinaria, el gas y el polvo que forman las estrellas y las galaxias fue atraída por la gravedad hacia este andamio de materia oscura. Por eso, las galaxias se formaron a lo largo de los filamentos de esta red preexistente. Las galaxias, los cúmulos y los supercúmulos son simplemente la parte visible, la espuma brillante sobre las olas invisibles de la materia oscura. Mientras tanto, la energía oscura, que constituye el 68% del universo, está haciendo lo contrario. Es una fuerza repulsiva que está acelerando la expansión del universo, haciendo que los grandes vacíos se vuelvan aún más vacíos y empujando a los filamentos y supercúmulos a separarse unos de otros. Así, el cosmos es un campo de batalla cósmico entre la gravedad que intenta unir la materia y la energía oscura que intenta separarla. La red cósmica es el impresionante resultado visible de esta lucha eterna. Esta lucha cósmica entre la gravedad, que teje la red, y la energía oscura, que estira el espacio entre sus hebras, no solo esculpe el presente del universo, sino que también dicta su destino final, y para descifrar ese futuro, así como para sondear los orígenes más remotos del pasado, la humanidad está construyendo ojos artificiales cada vez más poderosos, listos para mirar más allá de lo que el legendario Hubble nos ha mostrado. La aventura del descubrimiento está lejos de terminar. De hecho, estamos en el umbral de una nueva era de la astronomía, una que promete responder a las preguntas que surgieron precisamente del censo de los 2 billones de galaxias.
El protagonista de esta nueva era es el telescopio espacial James Webb. Lanzado como el sucesor científico del Hubble, el Webb es una maravilla de la ingeniería, optimizado para ver el universo en luz infrarroja. Esta capacidad es crucial por dos razones. Primero, la luz infrarroja puede penetrar las densas nubes de polvo cósmico que ocultan los lugares de nacimiento de estrellas y planetas, permitiéndonos ver estos procesos con una claridad sin precedentes. Pero lo más importante para nuestra historia es que el Webb puede ver más atrás en el tiempo que cualquier otro instrumento antes que él. Debido a la expansión del universo, la luz de los objetos más distantes se estira hacia longitudes de onda más rojas, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. Las primeras galaxias que se formaron en el universo son tan distantes que su luz nos llega hoy como un débil resplandor infrarrojo. Recuerden que la cifra de 2 billones de galaxias se alcanzó al estimar la existencia de innumerables galaxias bebé en el universo primitivo, que eran demasiado tenues para que el Hubble las viera directamente. El telescopio espacial James Webb fue diseñado precisamente para cazar esas galaxias. Su misión es capturar la luz de las primeras estrellas que se encendieron y de las primeras galaxias que se ensamblaron a partir de la oscuridad primordial, unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Cada nueva imagen del Webb es una pieza del rompecabezas que nos permite confirmar y refinar nuestras estimaciones y comprender cómo esas primeras semillas galácticas crecieron hasta convertirse en el zoológico cósmico que vemos hoy. Estamos pasando de la estimación a la observación directa, llenando los vacíos en el álbum familiar del universo. Y en la Tierra, una nueva generación de telescopios gigantes se está preparando para unirse a la búsqueda. Instrumentos como el telescopio extremadamente grande en Chile, con un espejo principal de 39 metros de diámetro, empequeñecerán todo lo que hemos construido hasta ahora. Su poder de recolección de luz y su nitidez nos permitirán estudiar la composición de las estrellas en galaxias cercanas con un detalle asombroso, e incluso analizar las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas en busca de signos de vida. Cada nuevo telescopio es una promesa, un nuevo capítulo en nuestra incesante búsqueda de conocimiento. Pero, ¿hacia dónde se dirige este vasto cosmos que estamos cartografiando? La evidencia actual, dominada por la misteriosa energía oscura, apunta a un futuro solemne y solitario. La expansión acelerada del universo significa que las galaxias y los supercúmulos que no están gravitacionalmente unidos a nosotros se están alejando cada vez más rápido. Con el tiempo, se alejarán tanto que su velocidad de recesión superará la velocidad de la luz. Se deslizarán más allá de nuestro horizonte cósmico, el límite a partir del cual ninguna luz o información puede llegar hasta nosotros. En un futuro increíblemente lejano, un observador en nuestra galaxia, que para entonces se habrá fusionado con Andrómeda para formar una gran galaxia elíptica llamada Lactómeda, mirará al cielo nocturno y no verá nada más allá de las estrellas de su propia galaxia. Los 2 billones de galaxias habrán desaparecido de nuestra vista. El universo observable se reducirá a nuestra propia isla estelar. Será un universo oscuro y aparentemente vacío. Dentro de nuestra propia galaxia, el combustible para formar nuevas estrellas eventualmente se agotará. Las estrellas existentes envejecerán y morirán una por una. Los soles masivos explotarán. Los soles como el nuestro se apagarán suavemente, dejando atrás enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Durante billones y billones de años, estos remanentes estelares se enfriarán y se desvanecerán. Eventualmente, en escalas de tiempo que desafían la descripción, incluso los protones podrían desintegrarse, y los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking. El destino final del universo parece ser un estado de máxima entropía, una sopa fría, oscura y diluida de partículas elementales, un gran congelamiento. Este viaje, desde las primeras observaciones del cielo hasta la contemplación del fin del tiempo, nos deja con una profunda sensación de perspectiva. Hemos pasado de creer que éramos el centro de todo, a comprender que vivimos en un planeta que orbita una estrella ordinaria, en los suburbios de una galaxia espiral, que es solo una entre 2 billones. Estamos ubicados en un filamento de la red cósmica, en un universo cuya inmensidad es tan sobrecogedora como su destino final es sombrío. ¿Nos hace esto insignificantes?
¿Es la historia de la humanidad solo un fugaz parpadeo en una vasta oscuridad cósmica? Quizás. Pero también se puede argumentar lo contrario. Que en este universo vasto e indiferente, un conjunto de átomos en un pequeño planeta rocoso ha despertado. Ha desarrollado conciencia y curiosidad. Y ha sido capaz de mirar hacia afuera y reconstruir la historia de todo lo que existe, desde el Big Bang hasta su inevitable final. El hecho de que el universo pueda ser comprendido por una parte de sí mismo es, quizás, el fenómeno más significativo de todos. Los 2 billones de galaxias no son solo un número, son un recordatorio de la escala de nuestro hogar, y el descubrimiento de esa cifra es un testamento del alcance de nuestro intelecto. La búsqueda no ha terminado. Apenas ha comenzado.